¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este módulo, sí, llamado Estrategias de Investigación Epidemiológica y Social. Y bueno, vamos a estar revisando en esta presentación, sí, lo que es nuestra segunda unidad llamada Tipos de Investigación Epidemiológica y Clínica de nuestro doctorado de salud mental. ¿Sí? Sean todos bienvenidos y bueno, en esta presentación vamos a revisar un poco acerca de lo que vamos a estar analizando y viendo en nuestra segunda unidad de este módulo, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar con nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito de esta segunda unidad? Bueno, que ustedes conozcan, ¿sí?, el procedimiento de las intervenciones en salud basadas en la evidencia científica, ¿sí?, para la toma de decisiones sobre el cuidado individual del paciente en el área de la salud. Sí, vamos a ver más adelante que estas investigaciones, estas pruebas basadas en la evidencia, tienen muchas cosas a favor, pero también tienen muchas limitaciones y también mucha crítica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar analizando estas dos posturas y bueno, más que nada en eso se trata esta unidad, ¿no? De que ustedes conozcan cuáles son los procedimientos para intervenir. Ahorita se escucha mucho de seguro, por ejemplo, este fenómeno que está pasando del coronavirus, ¿no? Dicen, bueno, por qué no ya sacan la vacuna si ya están experimentando? ¿Cómo puede ser que no la encuentren? ¿No? O si ya la encuentran, pues ¿por qué no la venden ya? Y no conocemos todos estos procesos desde la ética, ¿no? Por ejemplo, la bioética de no pueden, o sea, descubren una inyección o una solución, pues, e inmediatamente no la pueden distribuir, tienen que pasar muchos procesos, experimentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a estar indagando sobre todo este tema, ¿no? Cuáles son las limitantes y las críticas para, bueno, también conocer, aunque no trabajemos directamente con esto, pero conocer un poco más del tema. Y bueno, que no hay personas que sí trabajan directamente también con esto, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de nuestros bloques, de este bloque, de esta unidad, vamos a ver estos temas, ¿sí? Lo que es los tipos descriptivos, ¿sí? Los tipos de la encuesta, los tipos cualitativos, los tipos analíticos y los tipos experimentales, ¿sí? Entonces, que precisamente son algunos tipos de investigación con los que vamos a estar trabajando, vamos a estar conociendo de qué se trata cada uno, ¿sí? Y bueno, empezando por la investigación descriptiva, que precisamente eh, este, este, esta investigación radica en que o no se define pues como el procedimiento que es usado en la ciencia para describir las características de un fenómeno, ya un fenómeno, un sujeto o una población a estudiar. ¿Sí? Al contrario del método analítico, que no describe por qué ocurre un fenómeno, sino que más bien se limita, ¿sí?, a observar lo que ocurre sin buscar una explicación. Es decir, como su nombre lo dice, describe meramente lo que está pasando. No se pone a analizar el por qué, a tratar de darle una explicación. Por ejemplo, el eclipse, ¿no? Por un decir, hace poco que estuvo lo de la luna rosa. O sea, no se ponen a analizar de qué, por qué se dio, qué fenómenos pasaron, la luz del sol, las estrellas, la distancia, no, sino que es meramente pasó esto, tuvo estas tonalidades, etcétera, etcétera. O sea, es una descripción meramente, ¿sí? Entonces, mucha gente recurre a este tipo de investigación en la parte social muchas veces, ¿no? O sea, yo voy a describir cómo, por ejemplo, cuando recién avisaron que el coronavirus ya estaba en México, yo quiero describir el comportamiento de las personas ante los consumos, ¿no? Al consumir eh, los productos de diarios, ¿no? Que la comida, el papel, etcétera, etcétera. Entonces, yo simplemente voy a describir, la gente se amontonaba, llevaba de más, etcétera, etcétera, pero no me pongo a analizar, lo hicieron por esto, por el caos, por el pánico, no, simplemente describo algo que está pasando, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar al siguiente método que son las encuestas y esto nos dice que es un procedimiento, ¿sí?, dentro de los diseños de una investigación descriptiva como tal, en el que precisamente el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, ¿sí?, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información.
¿sí? Ya sea para que lo entregue en forma de tríptico, en forma gráfica, en una tabla, pero con este tipo de investigación, las encuestas a mí me van a ayudar mucho a refutar o a comprobar lo que yo estoy investigando, ¿sí? Yo quiero investigar por qué las personas están comprando, por ejemplo, tanto papel de baño, suponiendo, ¿no? Que hasta salía en las redes sociales de broma, ¿por qué compraban tanto papel, ¿no? O sea, que no sé, porque pensaban que se iba a acabar, yo qué sé, ¿no? Entonces, yo me puedo ir a un súper y preguntarle a las personas, hacer una encuesta, a ver, ¿tú cuántos rollos de papel llevas? A ver, ¿tú cuántos llevas? A ver, ¿tú cuántos llevas? Y de ahí yo voy a sacar mi resultado, ¿sí? De 50 personas que generé encuesta, que les apliqué encuesta, 40 llevaban 2 rollos, ¿sí? 5 llevaban uno y el otro 5 no llevaban nada, por ejemplo, ¿no? Entonces yo de ahí ya puedo arrojar ciertos resultados. Dentro de las encuestas, bueno, pueden ser en línea, puede ser en físico, sí puede haber diferentes maneras de elaborar una encuesta. Puede ser hasta por medio de un focus group. Sí, quiero abrir una guardería. Ah, ok, entonces selecciono mi grupo para ver que a determinado grupo, por ejemplo, de mamás que tienen hijos de 0 a 5 años. Sí, y hago un focus group, sí, se llama focus group, un grupo foco, porque precisamente voy a encuestar a estas personas, pero con ciertas características de inclusión, que tengan hijos de 0 a 5 años, que vivan en la zona norte, la zona sur, etcétera, etcétera, ¿sí? Que lleven a sus hijos a guarderías, mamás que trabajen, yo qué sé. Y ya de ahí les empiezo a preguntar, a ver, ¿tú qué buscas en una guardería? ¿Cómo te gustaría que fuera la maestra de tu hijo? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una encuesta, ¿sí? Entonces a mí me da una idea para ver yo cómo debo de incluir o cómo debo de elaborar mi proyecto para que tenga éxito mi guardería, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a estar tocando todos estos temas más a profundidad, ¿sí? Luego viene esta parte de investigaciones cualitativas, donde es un método, ¿sí? Científico de observación para que podamos recopilar datos no cuantitativos, ¿sí? Y precisamente ahí radica su nombre de cualitativos, son más bien como cualidades, ¿sí? De datos no numéricos, y se suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas al experimento, ¿sí? Es decir, entrevistas, encuestas, grupos de discusión, técnicas de observación, observación participante, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí no va a ser tantas personas hicieron esto, no, sino que más bien yo me voy a enfocar en las cualidades, ¿sí? En la parte de lo no tangible como tal, ¿sí? Posteriormente, nos vamos a ir a la investigación analítica, ¿sí? ¿Qué radica esto del análisis? Precisamente en encontrar el porqué de ciertas conductas, de ciertos comportamientos, ¿sí? Y es más complejo que la investigación descriptiva, ¿sí? Ya que consiste, pues, fundamentalmente en establecer una comparación de variables entre grupos de estudio y grupos de control, ¿sí? Entonces, esto se refiere a la proposición de hipótesis como tal que el investigador trata de probar o de invalidar. Aquí sí viene. ¿Por qué las personas se comportan así? ¿Sí? Y yo tomo un grupo control, por ejemplo, y un grupo de estudio. Yo quiero saber qué tan efectivo es este antidepresivo. Entonces voy a tomar mi grupo donde les voy a dar el antidepresivo y a mi otro grupo donde les voy a dar placebo, ¿sí? Chochitos o aspirinas o yo qué sé. Entonces voy a ver el comportamiento, cómo se sugestiona, no se sugestiona, si es efectivo, y de ahí son las investigaciones analíticas, ¿sí? Luego, posteriormente nos vamos a las experimentales, ¿sí? Que precisamente en estas es cualquier investigación, ¿sí? Realizada con un enfoque científico donde existen o se pueden, trabajamos con un conjunto de variables que se mantienen constantes, ¿sí? Mientras que el otro conjunto de variables se mide como sujeto de experimento. Entonces, es um, la variable que está modificándose constantemente son los factores externos, ¿sí? Yo quiero ver, por ejemplo, retomando este ejemplo de la depresión, del antidepresivo, yo quiero ver si les hace un mejor efecto en la mañana o en la tarde o en la noche, ¿sí? Entonces ahí, pues ya lo que estoy modificando es la hora que se las doy.
pero sigue existiendo mi variable dependiente, que es el ser humano, o sea, la persona que se la estoy dando. Entonces, ahí juega mucho con eso la parte experimental. Yo voy modificando las variables para estar comprobando o estar refutando, ¿sí? Entonces, bueno, también, por ejemplo, sobre las pruebas de laboratorio que han estado haciendo, por ejemplo, para la vacuna, ¿sí? Y que muchos países ya están trabajando mucho. Entonces, primero se comprobó, o bueno, hay muchas versiones, ¿no? Pero primero dicen que no te tienes que tomar antiinflamatorios, o que no te tienes que tomar antihistamínicos, o que lo único que se puede tomar es el paracetamol, o que esto no se debe, el ibuprofeno no se puede tomar porque lo agrava. Entonces, todas esas son experimentales, ¿sí? Todas esas pruebas que han estado haciendo conforme a eh, pues sí, todas las investigaciones en laboratorio que están haciendo, ¿sí? Y bueno, eh, esto entre otros temas vamos a estar revisando dentro de esta unidad. Les digo, la investigación es algo increíble porque, bueno, nosotros tenemos la capacidad, la habilidad y todo de poder investigar lo que queramos. Y en el mundo de la salud mental, bueno, podemos investigar nuevos trastornos. Por ejemplo, a mí se me hace muy interesante como investigación ahorita lo que está pasando, ¿no? Las reacciones que está teniendo la gente ante el estar, pues, vamos, en casa, ¿no? Que no puedan salir. Hay personas que reaccionan, que se están dando muchos, están incrementando mucho los casos de violencia intrafamiliar, de irritabilidad, de depresión, de ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está interesante poder investigar la reacción que tenemos las personas ante la crisis, el caos y el confinamiento, ¿sí? Entonces, bueno, eso es todo por ahorita, en esta presentación. Les digo, es a grandes rasgos lo que vamos a revisar, ¿sí? Les reitero, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aportación, cualquier sugerencia, los invito a participar a los foros, ¿sí? A que revisen los avisos, ¿sí? Pueden mandar, les repito, mensaje al foro, mensajería directa, o por la sesión en vivo, ¿sí? Yo voy a estar ahí al pendiente de, así que de la plataforma. Cualquier duda que tengan, quedo a la orden, ¿sí? Espero que tengan excelente tarde y seguimos en contacto. Les agradezco mucho su tiempo, su disposición y bueno, aquí vamos a estar en contacto, ¿sí? Que tengan excelente tarde. Saludos.